bienvenidos. Mi nombre es Marta González Cohen y estoy muy contenta que nos acompañen en esta sesión de su módulo número 1, Relación de Ayuda. Como ustedes ya saben, hemos estado trabajando a lo largo de las sesiones el tema de la comunicación. Y bueno, quiero que me acompañen a ver un resumen de la sesión anterior. Puedo saber, bueno, para quienes damos clases, muchas veces nos podemos basar en el lenguaje no verbal de nuestros alumnos. Cuando estás tú dando la clase y de repente estás viendo que tu alumno pues se está durmiendo o que tu alumno tiene una cara donde está diciendo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo en este momento el maestro, o de repente hay alumnos que asienten con su carita o con su cabeza cuando estás tú hablando o estás expresando. Todos estos elementos de la comunicación no verbal pues son herramientas que tú puedes utilizar para realizar un proceso de comunicación que sea muy, muy efectivo. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Fíjense aquí esta ilustración, ¿sí? Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un médico, ¿sí? Este médico sabemos que es un médico porque, bueno, tiene su estetoscopio, trae su bata, ¿sí? Está vestido con una camisa, trae sus lentes, etcétera, etcétera. Yo lo veo y sin que me diga absolutamente nada, por los códigos que están mostrados en la ilustración, me doy cuenta que es un médico. ¿Pero qué me está diciendo este médico? A ver, cuando yo veo esta expresión, ¿sí? Fíjense muy bien en los ojos, fíjense en su frente. Ay, no la puedo mover porque se cambia. Fíjense en su frente, ¿sí? Tiene unas arruguitas en la frente. Tiene sus ojos muy grandes. Habíamos dicho que el hacer los ojos grandes en el ejemplo anterior tenía que ver con la sorpresa, ¿no? Estamos viendo que tiene los ojos muy abiertos, también tiene su boca muy abierta. ¿Qué está pasando con sus manos? Fíjense, tiene las manos abiertas de alguna manera, ¿no? Bueno, esta imagen, así como está, nos está comunicando algo. Me gustaría, si tuviera yo la posibilidad de estar con ustedes de manera presencial, saber qué les comunica esta imagen de este médico que tengo yo aquí. Pero bueno, yo la utilicé para decir lo siguiente, ¿no? El lenguaje no verbal, por su carácter instintivo, es menos fácil de controlar. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior dijimos que el lenguaje verbal era el más sencillo de utilizar, el más recurrido, el que se podía controlar de mejor manera? Bueno, pues no se puede controlar, es más difícil. Y yo no sé si ustedes conocen personas que son hacen muchos gestos, ¿no? Hay gente que dice, es que Diosito, por favor, paralízame la cara porque no quiero hacer gestos ante tal persona, ante tal discurso, ante tal situación, ¿no? Hay gente que con los puros gestos se comunica, se expresa y da a conocer sus ideas, etcétera, etcétera. Bueno, pues como pudieron ustedes ver en el resumen, anteriormente habíamos hablado de la comunicación verbal. La sesión anterior hablamos de la comunicación no verbal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con la comunicación y es el conocimiento de uno mismo. Y vamos a empezar con la presentación. El conocimiento de uno mismo es nuestra sesión número 6 aquí en el módulo de relación de ayuda. Y bueno, esta sesión tiene un objetivo. El objetivo es explicar la importancia del conocimiento de sí mismo para la realización de un diálogo y una relación de ayuda eficaces. ¿Por qué? El conocimiento de uno mismo, cuando yo soy un ayudante, cuando yo quiero practicar la técnica de la relación de ayuda, es sumamente importante porque depende de la capacidad que yo tenga de controlar todas estas herramientas que tengo y de poder centrarme en la otra persona, que la relación de ayuda sea efectiva y llegue a buen puerto. ¿Cómo poderme comunicar correctamente con los demás si no soy capaz de comunicarme directamente conmigo mismo? Y esta pregunta quiero que la anoten por ahí, y si están haciendo anotaciones en alguna libreta o en un cuaderno, anoten por favor esta pregunta
y respóndanla. Porque si yo no tengo una comunicación personal, una comunicación conmigo mismo, me va a costar mucho trabajo comunicarme con el otro. ¿Por qué es importante que me comunique conmigo? Es importante porque así yo puedo de alguna manera saber qué tipo de reacciones voy a tener frente a la situación que está viviendo la persona que estoy ayudando o con la que estoy platicando. E incluso si no es dentro del marco de la relación de ayuda, el conocerse a uno mismo es una herramienta muy eficaz para cualquier tipo de relación que pueda yo tener, de relación personal, ya sea laboral, de trabajo, de amistad, como sea. Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, pero sobre todo que le demos una respuesta. Bueno, si se fijan ustedes aquí, puse esta imagen, ¿sí? Y es una imagen de una persona que está volteando hacia abajo, y la intención que yo tenía con esta imagen era que te vieras a ti mismo, ¿no? Que pudieras interiorizar. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, poseerse es un requisito indispensable para entregarse. Cuando yo estoy haciendo un acompañamiento, cuando yo estoy practicando la relación de ayuda, estoy realizando una entrega de mi propio ser hacia aquella persona que estoy acompañando y que sufre. Por eso es tan importante que yo tenga un dominio completo y propio de mi persona para luego poder ayudar a la otra persona. Bueno, pues así es como iniciamos. Tengo que estar en contacto conmigo mismo para poder estar en contacto con el otro. Si falta este autoconocimiento, es fácil proyectar sobre los demás propias necesidades y conflictos. Y para que me entiendan un poquito mejor, hay un efecto que se puede generar en cualquier tipo de terapia o de acompañamiento que se llama la transferencia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos platicando con alguien y dices, ay, me recuerda muchísimo a mi abuela o me recuerda mucho a una tía? Cuando tú ves en el otro a alguien que te recuerda a ti, a otra persona, ahí estás aplicando lo que se llama la transferencia. Y nosotros debemos de evitar hacer ese tipo de transferencias, de ver en el otro a alguien que nosotros queremos, porque si no, la relación de ayuda no va a poder caminar adecuadamente. Entonces, por eso es muy importante que yo sepa, cuando yo escucho ciertas cosas, cuando yo veo ciertas actitudes, yo tengo que saber cómo voy a reaccionar y qué actitud voy a tener. Si no, yo puedo en un momento dado tratar a la persona que estoy ayudando como si fuera mi hijo, mi mamá, un hermano, una amiga, y no debe de ser así. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un dominio de nosotros mismos, tal y como lo dice aquí, autoconocimiento. Aquí en este módulo nosotros tenemos un recurso que les vamos a recomendar, un recurso que recomendamos tanto en nuestro manual grande como en el pequeño de relación de ayuda, que se llama la ventana de Johari, y es un recurso que se diseñó precisamente con unos cuadrantes, que ahorita lo vamos a ver, para que yo pueda de alguna manera identificar aquellas cosas que forman parte de mi persona, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, el cuadrante es el siguiente. Bueno, antes de ver el cuadrante, vamos a ver qué es la ventana de Johari. Y aquí tenemos a estos dos psicólogos, autores, ¿sí? Joseph Luft y tenemos a Harrington Ingham, que son quienes diseñaron esta ventana de Johari. Fíjense muy bien. Dice, la ventana es un esquema elaborado por dos psicólogos americanos, como les decía, Joseph Luft y Harry Ingham, para representar el comportamiento humano, es decir, el conjunto de las reacciones de un individuo a los estímulos internos y externos. Y ahí es como nosotros, a través de este cuadrante que vamos a definir con la relación, con la ventana de Johari, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de reacciones tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos pequeñito este.
Y ahora sí, esta es la ventana. Si ustedes se fijan, tenemos dos niveles, ¿no? Por un lado tenemos en esta parte del cuadrante el que dice lo que conozco de mí. Déjenme agarrar el lápiz para anotar. Voy a ponerlo de color azul. Ah, se pintó rojo, pero bueno. Lo que yo les decía es, aquí tenemos lo que conozco de mí, ¿sí? Y en esto de lo que conozco de mí, sumado a lo que los demás conocen de mí, voy a generar lo que se conoce como el área abierta, ¿sí? Entonces, lo que conozco de mí y lo que los demás conocen de mí genera un área abierta que está a la vista de todos. Todo el mundo sabe ahí cómo reacciono, qué hago, qué tengo. Aquí en esta área abierta están los datos generales de las personas, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que conozco de mí, déjenme borrarlo para que no nos confundamos. Vamos a borrar. El segundo cuadrante es aquí mismo, adelantito, en el principio, es lo que no conozco de mí, lo que yo no conozco de mí, pero que los demás sí conocen de mí. Entonces, los demás sí conocen de mí, yo no lo conozco de mí, pero entonces es lo que se conoce como el área ciega, ¿sí? ¿Por qué ciega? Porque yo no lo conozco, ¿sí? Los demás sí lo conocen, pero yo no lo conozco. Entonces vamos también a borrarlo. Aquí estamos borrando. Ahora vamos, de este cuadrante vamos a la tercera parte que está en, a ver, es que ¿cómo es? Así, lo que yo conozco de mí y lo que los demás no conocen de mí. Acuérdense que cuando era lo que yo conozco y lo que los demás conocen, teníamos el área abierta. Ahora, lo que yo conozco de mí y lo que los demás no conocen de mí, se conoce como el área oculta. Área oculta, ¿sí? Entonces tenemos área abierta, área ciega y área oculta. Vamos a borrar. Y ahora vamos al último cuadrante. En este último cuadrante nos vamos a dar cuenta que hay cosas, ¿sí? Que lo que no conozco de mí, o sea, yo no lo conozco y los demás no conocen de mí. Yo no conozco y los demás no conocen y entonces esto se convierte en el área ignorada, que no es lo mismo que el área ciega. El área ciega es lo que no conozco de mí y lo que los demás sí conocen de mí. El área ignorada es lo que ni yo ni los demás conocen sobre mi persona. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy conscientes de esta ventana de Johari para que identifiquemos aquellas cosas que los demás sí conocen y nosotros no, que es el área ciega, y lo que ni nosotros ni los demás conocen de mí mismo. Bueno, entonces, área abierta, área ciega, área oculta y área ignorada. Esto es lo que se conoce como la ventana de Johari. Bueno, vamos a ver área por área, ¿sí? Me voy a parar un poquito de este lado para que lo puedan ver. Y dice, el área abierta. En esta área, la dimensión de la persona que es conocida por sí misma, acuérdense que el área abierta yo la conozco y los demás la conocen. Y también por todos los que le rodean. Pertenece a esta dimensión, lo que les decía hace rato, los datos generales. El nombre, el papel social, que si soy maestra, que si soy esto, que si soy aquello. El comportamiento, algunos sentimientos y motivaciones que los demás conocen, el trabajo, la estructura física
y las ideas que podemos nosotros en un momento expresar. Entonces, esto es lo que se conoce como el área abierta. Y cuando nosotros estamos en una actividad social con personas con las que convivimos constantemente, bueno, pues normalmente estamos transitando por esta área abierta. Vamos a ver ahora el área ciega. Recuerden que el área ciega era lo que los demás saben de mí, pero que yo no sé de mí. Y ahí creo que es muy importante que hagamos una pausa para que veamos, todos tenemos una especie de talón de Aquiles, ¿no? Hay personas que logran sacarnos de nuestras casillas diciéndonos ciertas cosas o haciendo ciertas actividades, y ahí es donde nosotros salimos de nuestro control. ¿Por qué? Porque saben perfectamente qué decirnos y qué hacer para que nosotros en un momento dado nos enojemos o nos sintamos incómodos. Y bueno, pues eso tiene que ver mucho con el área ciega, que es aquella parte de los comportamientos, modos de hablar, de comportarse, de gesticular, de actuar, los sentimientos, las actitudes y las motivaciones de las personas que son conocidos por otros, pero no por ella misma. Y díganme si no conocen de repente a alguien que dice, ay, ya pusiste otra vez esa cara de que te vas a enojar, ¿no? Y a veces nosotros lo ignoramos totalmente, estamos ciegos ante esa circunstancia, esa situación. Bueno, pues esa es la que se conoce como el área ciega. Ahora vamos a ver el área oculta, ¿sí? Si ustedes, acuérdense que el área oculta es lo que yo conozco de mí, pero que los demás no conocen de mí, ¿sí? Se refiere a la parte privada de la persona, se refiere a secretos, carácter profundo, problemas privados, personales, expectativas, sentimientos, motivaciones y aspiraciones más personales del individuo. No son conocidos por quienes tratan con él. Esta área oculta es muy íntima, muy personal y no la muestro normalmente a los demás. Como les decía yo hace un momento, normalmente vivimos en el área abierta, donde yo dejo que los demás conozcan de mí ciertas cosas y yo, bueno, pues conozco de mí ciertas cosas. Pero esta área oculta muchas veces nos motiva a reaccionar, a pensar, a tener creencias, si no la manifestamos y la llevamos hacia el área abierta. Vamos a ver porque la hice grande. Por último, tenemos el área ignorada. El área ignorada es el conjunto de lo inconsciente, colectivo e individual de la persona, que es ignorada por la misma persona y por los demás a través de mecanismos inconscientes de defensa y actitudes no conscientes. Y aquí podríamos hablar un poquito de la teoría que tiene Jung sobre la sombra. En el área ignorada aparece esta sombra de aquellas cosas que yo no quiero reconocer que hay en mí o que trato de no verlas para no fomentarlas. Entonces, esta área ignorada, al igual que el área ciega, de alguna u otra forma se pueden manifestar cuando yo estoy realizando un proceso de relación de ayuda. Y puede ser un cierto peligro el estar nosotros transitando en estas áreas y no buscar la manera de ir siempre hacia el área abierta. Ahora, ¿qué debemos de hacer? El ideal que los seres humanos debemos de buscar es perseguir la ampliación progresiva del área abierta a través de dos mecanismos. Y vamos a ver cuáles son estos mecanismos que nos pueden ayudar. El autoconocimiento, y por eso la sesión del día de hoy se llama Conocerse uno mismo. Y, por ejemplo, si por ejemplo cultivo inconscientemente un sentimiento negativo, ya sea odio o celos o el que ustedes quieran, contra una persona, está claro que ignorar este sentimiento me impide manejarlo con responsabilidad y por tanto liberarme. Entonces, ¿cómo puedo ampliar mi área abierta? A través del autoconocimiento,
reconociendo, dándole nombre y ubicando aquellas cosas que yo siento y que yo experimento, ¿sí? Emociones y sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Y el otro recurso que podemos nosotros utilizar es tener una mayor apertura hacia las demás personas. Por lo que concierne a la importancia de autorrevelarse. Una vez que yo reconozco quién soy, que yo reconozco cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis fortalezas, automáticamente empiezo yo a autorrevelarme hacia las demás personas. Basta recordar que eso permite a los demás conocer nuestro modo de relacionarnos con ellos, favoreciendo así un crecimiento en la relación interpersonal. ¿Qué hice? Me equivoqué. Ahí está. Es mucho más fácil hacer un proceso de relación de ayuda y de comunicación cuando estas zonas están abiertas y nosotros podemos de alguna u otra manera saber cómo es el interlocutor que yo tengo. Vamos a pasar ahora a cómo, fíjense, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo efectuar la ampliación de la zona abierta? Ya dijimos que hay dos formas de fomentar que la zona abierta abra, ¿sí? Que era el autoconocimiento y la autorrevelación. Ahora vamos a ver cómo se debe de hacer para fomentar la ampliación de la zona abierta. Y hay dos aspectos importantes. El primero es reduciendo la zona ciega. Y aquí voy a hacer una anotación, ¿sí? Reduciendo la zona ciega, ¿sí? ¿Qué significa reducir la zona ciega? Es decir, la zona del comportamiento desconocido. Comportamiento desconocido. Zona ciega y de comportamiento desconocido. Acuérdense que la zona ciega tiene que ver con lo que los demás sí saben de mí, pero que yo no sé de mí, ¿ok? La zona del comportamiento desconocido para mí, pero conocido para los demás. Bueno, lo acabo de decir. Vamos entonces a borrar. Ahí, en lugar de borrar se puso azul. Ahora sí, vamos a borrar para irnos al siguiente punto de este punto número 1 que habla de reduciendo la zona ciega. ¿Cómo podemos reducir la zona ciega? Fíjense, pedir el callback, que es una de las cosas más importantes en la comunicación, ya lo vimos en las sesiones anteriores. El callback o la retroalimentación de los demás, ¿sí? Pedirlo, no pensemos que por arte de magia el interlocutor que tenemos nos va a dar una respuesta en cuanto a retroalimentación de lo que nosotros estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando, de lo que estamos diciendo. Es necesario que lo pidamos, ¿sí? Bueno, después de pedir el callback, que es el feedback también, vamos a definir este feedback como la comunicación de nuestras reacciones al comportamiento de una persona, ¿sí? Yo lo pido, pero también lo tengo que identificar. El efecto de tal comunicación es lo que ayudará al individuo que recibe el feedback a darse cuenta de un comportamiento del que no tenía conciencia. Por eso es muy importante que cuando yo estoy hablando con alguien y de repente si alguien me dice, pero no te enojes, y yo no me había dado cuenta que estaba enojada, haga como una pausa y ponga atención en esa retroalimentación que me están dando en ese momento. Entonces recordemos, este concepto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero lo vamos a reafirmar ahorita como el feedback, callback o retroalimentación. Bueno, este señor es un psicólogo llamado Lewin y él tomó prestado el término feedback, lo tomó de la electrónica, aplicándolo a las relaciones interpersonales. Muchas veces los términos científicos de las ciencias exactas de alguna manera nos pueden dar un panorama mucho más claro de lo que es en relaciones humanas. Así es que se utiliza el feedback como, por ejemplo, tenemos otro término que también está tomado de la ciencia, que es la resiliencia. Pero bueno, ese es un tema que no estamos viendo ahorita. Ahora, ¿cómo es que lo toma de la ciencia? Voy a explicarles. ¿Por qué es un feedback?
El feedback viene del proceso que se utiliza en los misiles. Los misiles tienen un dispositivo interno. Ese dispositivo interno envía mensajes a un centro de dirección ubicado en la Tierra. Entonces, el misil está en el aire y manda un mensaje, ¿sí? Cuando el misil se sale de su trayectoria, el dispositivo de control terrestre queda descubierto y procede a enviar los impulsos necesarios para poner otra vez el misil en su trayectoria exacta, Estos impulsos se llaman feedback. Entonces, si yo estoy en una conversación, empiezo a alterarme, empiezo a hablar y el interlocutor me dice, te estás alterando, ¿por qué estás enojado? Es como pasara exactamente lo mismo que pasa con los misiles. Yo tendría que poner esta pausa y decir, me voy a reorientar, vuelvo a tomar mi trayectoria y sigamos platicando. Bueno, pues este es el ejemplo que les digo que el psicólogo lo tomó de las ciencias exactas. Lo mismo que pasa con los misiles, pasa con las personas, ¿no? Lo mismo sucede en las relaciones interpersonales. Cuando enviamos un feedback a un individuo, se le proporciona la oportunidad de una toma de conciencia de un determinado comportamiento y de una posible modificación de ese mismo comportamiento. Por eso les decía yo que hagan de cuenta que somos misiles, ¿no? Y entonces tomemos nuevamente nuestra trayectoria y no vayamos a explotar antes de llegar a la meta que es la que se nos ha puesto. ¿Cómo podemos entonces ampliar nuestra zona abierta? Bueno, pues quien quiere reducir su propia área ciega, utilizando el feedback, ¿qué es lo que debe de hacer? Estar dispuesto a pedir y aceptar el feedback. Y aquí lo voy a señalar con la plumita. Estar dispuesto a pedir y aceptar el feedback, ¿sí? Nada que a mí no me gusta que me digan cómo soy y que no se metan conmigo y que etcétera, etcétera. Estar dispuesto tanto a pedir el feedback, pero también aceptarlo una vez que lo pedí, aceptar que me lo quieren mostrar. Entonces, esta parte es sumamente importante. Aceptar y pedir el feedback. ¿Qué es lo que va a hacer ese feedback? Nos va a indicar las áreas en las que quiere recibirlos principalmente. Por ejemplo, mi tono de voz es claro, lo que estoy diciendo funciona, etc. Nosotros siempre tenemos que estar abiertos y dispuestos a escuchar la opinión de las demás personas. Y también, quien quiere hacer una ampliación de esta área ciega, debe evitar la tendencia a rechazar el feedback, sobre todo cuando la retroalimentación es negativa, no refugiándose en una actitud defensiva. Como les decía hace un momento, no, a mí no me digas, tú no tienes por qué decirme cómo soy. Bueno, entonces así es como nosotros vamos a lograr de alguna manera romper esta área ciega, abrirla y ir fomentando que todo nuestro conocimiento se vaya ubicando más en el área abierta. Bueno, también es importante examinar el feedback recibido. Eso es muy importante. No puedes hacer como que no lo escuchaste, no puedes hacer como que no es importante. Tratando de formularlo con tus propias palabras, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo la relación de ayuda, hacemos la reformulación. Y entonces, si yo estoy observando a la otra persona, cuando yo hago una reformulación, yo le puedo decir, veo que tu cara está triste, veo que cruzas los brazos, veo que agitas tus manos, y eso, de alguna u otra forma, se convierte en retroalimentación. También es importante comunicar sus propias reacciones frente al feedback recibido a través de un diálogo con quien se lo ha enviado. La comunicación tiene que ser bilateral. El feedback nos ayuda a complementar los mensajes tanto enviados como recibidos entre dos interlocutores.
Quien ofrece el feedback, y fíjense qué importante, o sea, tampoco es de que ponernos de pechito para que el otro me diga cosas y yo no pueda de alguna manera marcar un límite o comportarlo, ¿no? Hacerlo comportarse. Quien ofrece el feedback debe poner atención a algunas reglas indispensables. Yo no puedo decir todo lo que pienso porque tal vez pueda ofender a la otra persona, ¿sí? Entonces, hay reglas indispensables para el feedback. Y vamos a ver, limítate a comunicar la percepción del comportamiento del otro, ¿sí? Comportamiento. No le vas a decir a la persona, eres así o eres así. Estás reaccionando, estás actuando, estás hablando, estás diciendo. Estamos hablando de la acción, del comportamiento. Comienza ofreciendo feedbacks positivos. Eso yo creo que siempre es la mejor recomendación que puede haber. Y yo creo que muchas veces ya ustedes lo conocen y lo saben, ¿no? Cuando te empiezan a decir, eres muy buena para esto, ya dices, híjole, pero al final viene un golpe donde hay algo negativo que no me va a gustar. Entonces, comienza ofreciendo feedback positivos. Esto va a facilitar la recepción del feedback negativo por parte de tu interlocutor. Si primero haces un comentario positivo, después vas a poder hablar de lo que no es tan amable y lo que no le gusta tanto a la gente. Y también tenemos, explica los motivos que te animan a proporcionar el feedback. Acuérdate que por un lado estamos recomendando que tú lo pidas, ¿sí? Y que cuando lo pidas y te lo den, lo aceptes. Pero si tú eres quien está dando el feedback, también tienes que dar una explicación de por qué lo estás haciendo. Elige el momento oportuno para proporcionar el feedback. Y yo creo que todos los procesos de comunicación deben de tener un momento y un espacio ideal para que se pueda dar el proceso de comunicación. A veces no nos conviene confrontar a las personas o decir lo que para nosotros no es correcto cuando hay un estado alterado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar el momento oportuno. También es necesario dosificar el feedback. El interlocutor no puede digerir un bocado exagerado. No le puedes decir un montón de cosas. Barájala despacio, dile cosa por cosa y verás que de esa manera va a ser mucho más sencillo que se entienda lo que tú estás tratando de dar a conocer con este feedback. Otra cosa importante para hacer el uso es ser concreto al proporcionar el feedback, refiriéndote a comportamientos precisos. Ya dijimos que tiene que ver con la acción que está realizando tu interlocutor y lo que tú le quieres decir para que se pueda de alguna forma modificar esa acción, ese comportamiento. Examina si tu feedback ha sido comprendido correctamente. Yo creo que es de las recomendaciones más importantes. Recuerden que no importa lo que tú dices, lo que importa es lo que el otro entiende. Y eso es una regla básica de la comunicación personal. Yo puedo tratar de dar un mensaje, pero el otro lo recibe de una manera distinta. Por eso tienes que verificar que haya sido comprendido correctamente. Bueno, el segundo punto para reducir esta área ciega y empezar, la zona oculta y empezar a viajar un poco más y a vivir y a transitar en el área abierta es reduciendo la zona oculta, es decir, la que representa el comportamiento conocido solo por mí, ¿sí? Lo conozco yo y los demás no lo conocen. Y como ven ahorita en la ilustración, pues es como si trajéramos algo que tape nuestra verdadera esencia, el quienes realmente nosotros somos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el procedimiento para lograr este objetivo consiste en la comunicación a los demás de las propias impresiones, sentimientos, valores, pensamientos, etc. Y ahí es cuando utilizamos este recurso tan valioso de hablar siempre en primera persona y decir: lo que estás haciendo en este momento me está causando mucha tristeza. Me duele ver lo que está pasando. En vez de decir, por tu culpa me hace sufrir, yo sufro. No. La situación, la acción, siempre hablar de acción.
no tanto de la persona. En esta autocomunicación que nosotros vamos a empezar a practicar, ¿sí? Con el feedback, con la ventana de Johari, etcétera, en esta autocomunicación el individuo tiene que respetar la propia intimidad, procurando transmitir a los demás solo los elementos que considera apropiados a la situación en que se encuentra. No vamos a decir todo lo que nos venga a la cabeza, ahí nosotros tenemos que hacer uso de estos filtros para poder transmitir la información. Fíjense, esto es muy importante y pocas veces lo tomamos en cuenta. Nosotros solamente debemos de participarle a la otra persona la información que le va a servir para ser una mejor persona. Si solamente pretendemos criticar o señalar, eso no va a servirle de nada a la otra persona y tampoco te va a servir a ti. Por eso trata que tus comentarios siempre vayan en positivo para ayudar a que la persona mejore y a la vez mejorar tú mismo. ¿Qué es la reducción del área ciega y del área escondida? Bueno, esto, cuando yo empiezo a reducir el área ciega y el área escondida, va a provocar automáticamente una reducción del área ignorada, ¿sí? Si yo me voy al cuadrante donde tenía las 4 áreas, vamos a ver que hay 2 que están en el intermedio y 2 que son polares, ¿no? Yo estoy tratando de llegar a vivir, a circular en la zona abierta, pero muchas veces la zona ignorada es lo suficientemente grande para no dejarme avanzar hacia esta zona abierta. Y bueno, el área escondida, el área ciega, el área escondida, el área ignorada, son 3 que nosotros debemos de nivelar, de estructurar y de alguna manera superar para poder lograr tener un área abierta lo suficientemente rica para que nuestras relaciones interpersonales sean mucho mejores. Ahora les voy a dejar un trabajo, una tareita para que puedan ustedes avanzar al siguiente tema, que si mal no me equivoco son las dimensiones de la persona. Y bueno, la tarea consiste en completar las siguientes frases. No se trata de un test, no es un cuestionario, es a modo de reflexión. Yo voy a reflexionar completando las siguientes frases. Solo un estímulo para favorecer un momento de reflexión personal sobre algunas dimensiones del propio ser. Como ustedes saben, nosotros aquí en el Centro San Camilo identificamos al ser humano con 5 dimensiones, ¿no? Que es la dimensión física corporal, la dimensión emocional, la dimensión intelectual, la dimensión social y el hilo conductor de todas las dimensiones de una persona, que es la dimensión espiritual. Entonces, partiendo de estas dimensiones, partiendo de mi propia experiencia, yo completo estas frases y puedo tener un poquito más de conocimiento sobre mí mismo. Las frases dicen así: me gusta, y ya lo completo. Algunas veces quisiera, y lo completo. La mayor parte de la gente que conozco, completo. Necesito saber, tengo miedo de, no puedo, me disgusta que, cuando no puedo hacer lo que quiero, me gustaría, estoy contento de, y por último, estoy dispuesto a. Hasta aquí queda entonces la sesión número 6 de este módulo de relación de ayuda. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de conocerse uno mismo, parte de este módulo de relación de ayuda. Mi nombre es Marta González Cohen y los invito a que sigan con este programa de formación que ayuda. Muchas gracias.